Alabamos el nombre del Señor en esta hermosa mañana. Le damos gracias a nuestro Dios, amén, porque el Señor es bueno y porque para siempre es su misericordia, amén. Estamos muy contentas, muy agradecidas porque el Señor nos permite una vez más estar en cabina de radio, amén, juntamente con ustedes, gozándonos en la presencia de nuestro Dios, amén. Así que saludamos a toda la audiencia que nos sintoniza, amén, a través de Radio Shalom Benzalen, por medio de Facebook o por el internet, amén, que el Señor le bendiga de una manera especial. Le saluda con mucho gusto su hermana y amiga en Cristo, Claudia Pérez, amén. Para mí es un gozo, una alegría, una vez más, compartir la hermosa palabra de nuestro Dios, amén. La palabra del Señor es la única voz de esperanza en la cual nosotros podemos encontrar, amén. El Señor ha sido más que bueno y para mí es un gusto estar aquí juntamente con ustedes. Así que saludamos a todos los siervos y siervas del Señor, a los pastores, amén, de la iglesia de Dios, juntamente con toda la congregación, amén. Le damos gracias al Señor por esta iglesia, amén, la cual nos ha abierto las puertas para compartir la hermosa palabra del Señor. Que el Señor bendiga a los pastores Jorge y Zoila Palacios, amén, a los pastores Giovanni y Leticia Pacajá, que el Señor los bendiga también de una manera especial. Y también saludamos con mucho gusto, amén, con mucha alegría a toda la iglesia de Dios, manantial de vida, a la cual nosotros pertenecemos, amén, a la cual nosotras nos congregamos, amén. Llevamos en esa iglesia, amén, alrededor de unos 11 años, gracias al Señor, amén, porque nos ha hecho partícipes del cuerpo de Cristo, amén, juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Así que el Señor los bendiga, amén, de una manera especial, y a los siervos y siervas del Señor que también nos estarán escuchando, amén, a la distancia, donde quiera que se encuentren, a la iglesia, amén, de Jesucristo, la iglesia universal, por donde quiera que nos escuchen, amén. Le damos gracias a Dios por estos medios, amén, que el Señor ha puesto en estos últimos tiempos, que ha sido de bendición para compartir la palabra del Señor, amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, amén. Vamos a ir en el libro de los Hechos, en su capítulo 9, y vamos a darle lectura a los primeros 19 versículos. Yo creo que hay mucho tiempo, amén, y yo creo que es muy importante que nosotros leamos la palabra del Señor. Así que vamos a leer la palabra honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice de esta manera: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y él le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano,
le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Vamos a leer el versículo 20, y dice: enseguida predicaba Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Dios añada bendición a su palabra. Así que en esta hermosa mañana vamos a hablar bajo el tema un encuentro con Dios. Amén. Un encuentro con Dios. Yo creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de este hombre. Amén. De Saulo. Es una historia en la cual nosotros, a lo menos a mí, ¿verdad? Es una historia que a mí me gusta mucho, amén, no solamente por gustarme, sino que vemos la obra maravillosa que Dios puede hacer en un hombre, amén, cómo Dios puede cambiar al instante a un hombre, amén, no un cambio físico, sino que un cambio espiritual, amén. Dice la palabra del Señor, vamos a ver un poquito de quién era Saulo. La palabra del Señor nos dice que pues él era de padres judíos, su nombre, amén. Dice la palabra del Señor que su nombre en hebreo era Saúl, pero en griego era Saulos. Él viene de una familia distinguida y económicamente rica. Él era de la tribu de Benjamín, amén, hebreo de hebreos, él dice. Y en cuanto a la ley, él era fariseo. Dice la palabra del Señor según Hechos 18:3 que su oficio era fabricación de tiendas. Amén, por lo cual él tenía todos los recursos para tener una educación completa. Tenía toda la preparación para grandes logros en el seno de su pueblo. Amén, y él fue instruido a los pies de Gamaliel, maestro de Saulo, un doctor en la ley, amén, de grande prestigio, reconocido, amén, entre los judíos. Y Saulo era estaba completamente dotado, completamente preparado, amén. Él era como estudioso de la ley, amén, él era fariseo, estudioso de la ley, pues él sabía, amén, las leyes que había, se las sabía al revés y al derecho, sabía cuántas sabían, amén, y él pues sabía la palabra de Dios.
un hombre completamente, ¿verdad?, inteligente, por así decirlo, amén. Y algo le faltaba a Saulo, pero si vamos a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, la palabra del Señor nos relata lo que fue la iglesia primitiva, amén. En esos tiempos en los cuales se desata una persecución, aquella situación en Jerusalén, en Judea, en los alrededores, amén, era sumamente difícil. Porque entre más crecía la iglesia, pues también aumentaba la persecución. Amén, el evangelio, las buenas nuevas de salvación se estaba expandiendo, amén, por la nación de Israel, por los demás alrededores, como lo era Samaria, como lo era Damasco, dice la palabra del Señor. Entonces, esos momentos para la iglesia pues era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque eran encarcelados, amén, eran apedreados, muchos de ellos eran azotados, amén, por causa del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amén. Nosotros sabemos que viene la promesa del Señor cuando en el capítulo 2, donde nos dice la venida, amén. Dice la palabra del Señor, la venida del Espíritu Santo, amén. Y yo creo que eso fue, amén, el que hizo crecer a la iglesia, porque los discípulos predicaban la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo, amén, era el que convencía de pecado, el que hacía la obra maravillosa entre aquellos que escuchaban la palabra de Dios. Y tanto era, amén, el poder del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo, que en el primer discurso de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Amén. Tan solo en el primer discurso de Pedro. Y quiero que leamos, amén, si usted puede, lo puede leer ahí en su casita. En Hechos capítulo 3 nos dice la historia de un cojo que es curado, amén. Y usted me dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra, amén? Pues vamos a ver, amados hermanos, que cuando Pedro y Juan subían juntos al templo, amén, dice la palabra que a la 9ª hora de la oración, dice que habían traído también a un hombre cojo de nacimiento. Entonces ahí se encuentran en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. Amén, pero Pedro y Juan pues le decían, yo no tengo dinero. Este hombre estaba acostumbrado a recibir lo que le sobraba a la gente o a sobrevivir de lo que la gente le daba. Él estaba acostumbrado a las migajas, por así decirlo. Él era reconocido como el limosnero, posiblemente. Y él esperando que Juan, que Pedro le dieran algo, él estirando ahí su mano, yo me lo puedo imaginar ahí estirando la mano cuando ellos iban pasando. Pero dice la palabra que ellos fijando los ojos en él, dice la palabra que les dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra del Señor que este hombre, amén, se levantó al momento y fueron afirmados sus pies y sus tobillos. Dice la palabra del Señor que, amén, que como muchos se maravillaban, pues muchos creyeron. Por medio de este milagro, 5,000 hombres creyeron en el evangelio, creyeron en la palabra de Dios. Entonces este evangelio, amén, estas buenas nuevas,
iba creciendo cada día más y más. Para Saulo, la iglesia de Cristo era una amenaza. Amén, porque ellos los veían como los enemigos de Dios. Ellos se aferraban a las tradiciones, se aferraban a la ley de Dios. Amén. Y ellos sabían que, habían escuchado, ¿verdad?, que Jesús había sido crucificado en la cruz. Y la palabra de Dios dice, maldito aquel que fuere colgado de un madero. Entonces para ellos Jesús no era nadie. Ellos no lo aceptaban como Dios. Por tanto era como una blasfemia hablar de Jesús, diciendo que Él era Dios. Amén. Sin duda este evangelio pues iba creciendo, iba aumentando para la gloria de nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre del Señor, porque por medio de este milagro más de 5,000 personas creyeron. Amén. Y dice también la palabra del Señor, amén, que en ese momento, cuando Él iba con las intenciones, dice la palabra del Señor, de apresar, de encarcelar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, aquellos que creían en Jesús. Amén, Él iba con esa intención de encarcelar a aquellos que hablaban de Jesús, digámoslo así, a los fanáticos de Jesús. Y hay 3 relatos en el libro de Hechos, amén, en su capítulo 9, del verso 3 al verso 22. Ahí nos habla, amén, la conversión de Saulo, pero también en el libro, en este mismo libro de Hechos, en su capítulo 22, del verso 1 al 16, también nos habla, amén, de este hecho. Y también en el capítulo 26, igualmente también nos habla. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando los principales, amén, los sacerdotes, los saduceos, vieron que la gente creía en lo que los discípulos les decían, las buenas nuevas, la palabra del Señor. Dice que ellos, amén, les preguntaron, ¿con qué autoridad y en qué nombre hacían estas cosas? ¿Por qué? Porque ellos habían visto el gran número de convertidos por este milagro. Entonces dice la palabra que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y por Jesús, este hombre está sano. Lo estamos haciendo en el nombre de Jesucristo y con la autoridad que Él nos dio. Y Él les dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es en otro nombre, sino es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No lo vamos a encontrar en nadie más. Así nos los presenten, amén, como posiblemente una deidad única. No vamos a creer sino en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él hizo la obra en la cruz del Calvario, por lo cual vamos a creer en lo que la palabra nos dice, que solamente en Él nosotros podemos encontrar esa salvación tan hermosa, amén, que es para vida eterna. Mas ellos, amén, los principales, dice la palabra que ellos intentaban intimidar a Pedro y a Juan para que no hablasen más de Jesús. Pero
Pedro y Juan les dicen, bueno, juzguen entre ustedes, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Es imposible, amados hermanos, no hablar de Jesús. Es imposible no hablar de ese hombre que dio la vida por usted y por toda la humanidad. Aquel hombre en el cual nosotros podemos encontrar esperanza. Aquel hombre que nos miró cuando nadie nos había mirado. Aquel hombre que perdonó nuestros pecados y nos limpió con su sangre preciosa. ¿Cómo no hablar de Jesús? ¿Cómo no hablar del amor de Dios? Es imposible, pero ellos, estos hombres, amén, los principales, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, habían intimidado a Pedro y a Juan para que no hablasen más de Jesús. Pero esta obra, amados hermanos, nadie la detiene. ¿Por qué? Porque es de Dios. La conversión de Saulo, amén, es inesperada. Es un encuentro entre Dios y Saulo. La conversión, amados hermanos, quiero decirles que es un misterio. Que solamente Dios te pueda cambiar de la noche a la mañana. Que ya no pienses lo que antes pensabas. Que ya no haya en tu corazón lo que antes sabía y que no era conforme a la voluntad de Dios. Pues esto fue lo que le pasó a Saulo de Tarso. Un hombre con la intención de ir a traer a los cristianos para encarcelarlos. Dice la palabra del Señor, amén, que este hombre aún consentía la muerte de los santos de Dios. Amén. Este hombre, podemos decirlo así, sumamente malo antes de conocer al Señor. Saulo, como estudioso de la palabra del Señor, él sabía y él había escuchado, le habían dicho, amén, sobre aquel encuentro que él tuvo con Abraham. Amén. Cuando Dios se le apareció a Abraham, Dios lo llama, amén, de tierra de Ur, de los caldeos, hijo de Taré. Y Dios le dice que salga de su tierra y de su parentela, porque Dios le iba a dar, amén, aquella tierra prometida. Él había escuchado que Dios se le había aparecido a Abraham. Y también había escuchado, amén, que Dios mismo se le apareció a Moisés. Cuando Moisés anda pastoreando a las ovejas de su suegro Jetro. Dice la palabra del Señor, amén, que aún también Dios se le apareció en aquella zarza que no se consumía. Y él se acercó para ver qué era aquello. Pero Dios le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás, santo es. Él había escuchado, había leído lo que decía la palabra del Señor respecto a quienes Dios se les había aparecido. Y también están los profetas de Dios. Pero también, como sabedor de la palabra, también había escuchado que Dios se le había aparecido a Jacob de igual manera en aquella primera vez. En el capítulo 28 del versículo 10 al versículo 22. Amén. Es una historia muy bonita de igual manera. Y al igual hay una coincidencia, por así decirlo, entre la aparición de Jacob, de Dios a Jacob, y la aparición de Jesús a Saulo.
Porque vamos a ver, amén, que Jacob, como usted sabe, él había robado la progenitura a su hermano Esaú. La bendición le pertenecía a su hermano Esaú. Mas dice la palabra, amén, que con la ayuda de su mamá Rebeca, pues se las ingenian para que Isaac le dé la bendición a Jacob. Por lo cual dice la palabra del Señor que Esaú decía, bueno, ya en unos días pues va a morir mi padre. Y cuando él muera, pues yo voy a matar a mi hermano. Yo creo que él lo decía en voz alta, en voz audible, porque cuando su mamá se da cuenta de que Esaú quería matar a Jacob, Rebeca le dice lo que Esaú planea y pues él se va, él huye. Amén. Y en Betel Dios se le aparece. Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. Amén. Pero dice la palabra que Dios se le apareció. Dios se le apareció y podemos ver la palabra del Señor. Si usted puede ir conmigo en el libro de Génesis, en su capítulo 28. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió y tomó de las piedras aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. Se había acostado a dormir y su almohada pues fueron unas piedras. Pero él dice, y soñó. Dice la palabra, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Lo más interesante, amén, todo es interesante, pero lo más maravilloso es que aunque esa escalera estaba apoyada en tierra y lo más alto de la escalera, el extremo, estaba en el cielo, tocaba el cielo, pero en ese extremo dice la palabra del Señor que estaba Dios, que estaba Jehová. Y dice la palabra que Dios le dice a Jacob, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y de Isaac. En la tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y le dice, he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y dice aquí la palabra del Señor Jacob, él se despierta de su sueño y él dice, ciertamente Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía. Por lo cual dice la palabra que tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. En aquel lugar dice la palabra que antes se llamaba Luz, pero ahora, amén, él erige ese lugar y se llama Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Pero vamos a ver, amados hermanos, que Jacob condiciona a Dios. Porque dice la palabra del Señor, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que yo voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Si Dios me cuida, si Dios me da vestido, si Dios me da de comer, entonces Él va a ser mi Dios. Este fue el encuentro que Dios tuvo con Esaú. Y también dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré de ti. Él condiciona a Dios. Amén. Y Él dice entonces, si Dios me bendice de una manera en la cual yo estoy poniendo, estoy presentando, pues entonces Él va a ser mi Dios. Pero dice la palabra del Señor, amén. Vamos a regresar a Saulo de Tarso. Amén. Dice la palabra del Señor en esta historia en la que Saulo se encontraba en el capítulo 9 del libro de Hechos. Amén. Dice la palabra que de repente, en el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa luz maravillosa de Jesús, amén, se le apareció en todo su esplendor. Y esta aparición, amén, Jesús le hablaba audiblemente. Y Él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo pensaba que solamente estaba persiguiendo a la iglesia del Señor. Él en su vista, amén, humana, por así decirlo, en su corto entendimiento espiritual, pensaba que él perseguía a la iglesia del Señor. Pero aquí Dios mismo, Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Mas Saulo, dice la palabra del Señor, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, en el 5, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Saulo peleaba en vano. En vano estaba peleando, porque contra Dios nadie puede pelear. Contra Dios nadie puede luchar. Amén. Quiero decirle, amados hermanos, que estando en Jesús y conociendo a Jesús, nunca más seremos iguales. En Cristo todo es diferente. Yo no sé si usted así lo ve, pero a través de los años en los que el Señor me ha permitido conocerle, en Cristo nunca más seremos iguales. Es una experiencia que siempre tendremos en el corazón. Yo no sé si usted, amén, vamos a usar un momento nuestra mente y vamos a ir a recordar aquel momento exacto en ese día que usted por primera vez aceptó al Señor en su corazón. En la primera vez. Algunos tienen 20 años, 30 años, 5 años, 1 año, 1 semana. Amén. Todos tenemos diferentes tiempos. Pero yo me recuerdo muy bien el día que yo acepté al Señor en mi corazón. Esa experiencia siempre la he tenido en mi corazón, siempre la he guardado. Y la quiero compartir con ustedes. Amén. Tal vez no va a ser tan asombrosa como la de Saulo,
que nosotros lo leemos, lo vemos y nos maravillamos. Amén. Pero cuando yo conocí al Señor, puedo decir, amados hermanos, que cuando a mí me hablaron del Señor, me invitaban a las células que se hacía en aquel tiempo. Y la hermana que siempre me invitaba me decía que era muy bonito porque cantaban y porque predicaban la palabra del Señor. Pero a mí me llamó la atención esa palabra muy bonito, muy hermoso. Porque decía, si eso es bonito, eso es hermoso, entonces yo lo tengo que ver. Y Dios sabe y Dios es testigo, amados hermanos, que cuando yo le compartí a mi esposo que yo iba a ir, hasta hoy tengo en mente esas palabras que él me dijo. Con todo respeto, ¿verdad?, de mi esposo, que ahora es hijo de Dios de igual manera, para la gloria de Dios. Él me decía, estás loca. ¿Qué pasa si tú te quedas allá teníamos a Giovanni, mi bebé, en ese tiempo tenía meses de nacido, no tenía ni un año. Y él me decía, ¿verdad?, en nuestra ignorancia, tanto pues de él como la mía. Él me decía, pero ¿qué pasa si allá te quedas y te encierran y te secuestran? Porque para nosotros venir de la religiosidad, pues al escuchar cosas diferentes o la palabra, amén, que pues es la palabra de Dios, pero lo veíamos de otra manera. Él me decía esas palabras. Entonces, como él trabajaba en la tarde, pues yo me iba a escondidas. Yo preparaba a mi bebé y el matrimonio, que fue el instrumento de Dios, pues me iba a ayudar con la silla, con la pañalera, con el bebé, y yo me iba a las células. Y a mí me gustaba. ¿Por qué? Porque los cantos eran hermosos, la palabra del Señor, amén. Y el Señor fue trabajando en mi vida, fue trabajando en mi corazón, hasta que un día, a mí me presentaron al Señor, que me preguntaron que si yo quería aceptar al Señor en mi corazón. Créanme, amados hermanos, que para mí esa experiencia maravillosa, ese momento lo tengo muy presente. Porque yo con todo gozo y con todo mi corazón yo dije que sí. Y esa es la diferencia, que nosotros tenemos que confesar al Señor con nuestro corazón, con nuestros labios. No solamente de labios, porque si lo hacemos de labios y no con nuestro corazón, entonces nada va a pasar. Pero si lo hacemos con nuestro corazón, créame, amados hermanos, que esa presencia maravillosa del Espíritu Santo va a venir a su vida y lo va a abrazar. Y yo recuerdo que cuando yo hice esa confesión de fe, cuando yo estaba haciendo esa confesión de fe, vino toda mi vida a mi mente. Desde que yo estaba en kinder hasta en el momento que yo acepté al Señor. Fue como una película que pasó por mi mente, escena tras escena. Y lo único que hice al final de esa oración fue llorar y llorar. Y yo, después de eso, ¿verdad?, yo vi que los hermanos, igualmente ahí se sintió la presencia de Dios. Aunque era un hogar humilde, pero ahí se sentía la presencia de Dios. Todos estábamos unánimes, todos estábamos a una voz. Yo veía a mis hermanos llorando, orando, levantando sus manos, adorando al Señor. Y eso fue lo que a mí se me quedó muy dentro de mi corazón. Y cuando esta persona, ¿verdad?, estos hermanos
me fueron a dejar a la casa. Recuerdo que el esposo, amén, que es nuestro hermano Misael, de mi hermana Yuri, el esposo de mi hermana Yuri, me fue a dejar a la casa con el bebé por la canasta, el bebé. Recuerdo por primera vez que él me dijo hermana. Créanme, amados hermanos, que yo me sentí, esa fue la primera vez que a mí me habían dicho eso. Todos me habían dicho en la célula que había fiesta en los cielos. Pero ahí en la puerta de mi casa me dijeron por primera vez hermana. Yo me sentí muy alegre, muy gozosa, amén, porque cuando uno nace de nuevo y uno viene completamente nuevo a los caminos del Señor, uno guarda y uno atesora todo. Amén. Y recuerdo que mi hermana me seguía diciendo, pero es que en la iglesia es más bonito, porque allá ya se tocan con instrumentos, ya hay un grupo que toca, que canta y es más bonito, aún la palabra es más bonita. Entonces, a mí me entró nuevamente eso en el corazón y yo decía, bueno, pues si es más bonito, entonces yo quiero verlo, yo quiero sentir. Y yo le dije a mi esposo, mira, es que yo ya voy. Y créame, hermano, que fueron pleitos, fueron guerras, pero para la gloria de Dios, Él está ahí perseverando en los caminos del Señor. Una vida más para Cristo. A Dios sea la gloria. Y cuando yo fui a la iglesia, amén, en la iglesia en la cual yo nací, en la iglesia de Dios, manantial de vida, amén, fue igual una experiencia muy bonita. Yo hacía lo que pues los hermanos hacían. Yo cantaba, levantaba mis manos y yo sentía una paz, un gozo, una alegría al saber que el Dios de los cielos, porque yo antes en mi vida, ¿verdad? Pues religiosa, cuando uno viene, pues a uno le enseñan que solamente el único que tiene comunicación con Dios, pues es el Papa, por así decirlo. Era el único, más nosotros en ese tiempo, ahora, por lo que yo me estoy dando cuenta, amén, pues la religión tradicional se está abriendo más en tanto en culto, en palabra, en todo. Pero en ese tiempo a mí me habían enseñado eso, que Dios no tenía comunicación con nosotros, que nosotros podemos orar, pero no podíamos nosotros saber si Dios lo escuchó o si Dios nos habla de alguna manera. Esa era mi mente humana. Pero cuando yo vine a los caminos del Señor y empecé a congregarme, a crecer espiritualmente, me di cuenta de que Dios no está lejos de nosotros, de que Dios está muy cerca de nosotros. Amén. Y el cambio que Dios hizo en mí no es un cambio físico. El Señor nos hizo como Él quiso. Cada quien tiene su personalidad. Amén. Pero en cuanto espiritualmente el Señor nos cambió de una. Y es como que si en 5 minutos antes yo era una persona y ahora 5 minutos después yo soy otra nueva persona. Porque en Cristo todo es nuevo. El Señor, amén, nos hace nuevos. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas viejas ya pasaron y Dios las hace nuevas. Y Dios nos perdona, que echa, dice la palabra del Señor, todos nuestros pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. Poderoso es nuestro Dios y glorioso es nuestro Dios. Entonces, yo puedo ver, amados hermanos, regresando
a la vida de Saulo, a ese encuentro maravilloso. Yo puedo ver, puedo comprender por alguna forma, así decirlo, el cambio tan repentino que Saulo tuvo. Porque él le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Dios mismo, Jesús, le da la indicación a dónde tiene que ir, en casa de quién tiene que ir. Allá en Damasco. Él había quedado ciego en un ayuno prácticamente 3 días, sin comer, sin beber y ciego. Saulo había quedado en esa condición. Amén. Pero al mismo tiempo dice la palabra que él oraba. Cuando él estaba en casa de Judas, amén, dice la palabra del Señor que él oraba. Pero en ese mismo tiempo que él oraba, amén, aunque a lo mejor para nosotros pudo haber sido un silencio, Dios está obrando aún en el silencio. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el tiempo cuando él está orando, está en un ayuno de 3 días, porque no comió, no bebió. En ese mismo tiempo Dios, amén, se le aparece en visión a un discípulo llamado Ananías. Y Dios igualmente le da órdenes a Ananías para que vaya, amén, y ponga las manos en Saulo. Pero Ananías de alguna forma, pues no es que ponga resistencia, pero él dice: Señor, pero yo he escuchado que ese hombre persigue a la iglesia, los encarcela. ¿Cómo voy a ir? Pero Dios le dice que él vaya, que le ponga las manos a Saulo para que recobre la vista. Por lo cual dice la palabra del Señor que cuando Ananías llega a casa de Judas, estando Saulo en ese lugar, dice la palabra del Señor, amados hermanos, en el versículo 17, dice la palabra del Señor: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice la palabra del Señor, que le cayeron de los ojos como escamas, y al instante recibió la vista. Es algo maravilloso, amados hermanos, saber que Saulo, cuando tenía su vista física, no tenía visiones de Dios. Pero ahora que él está ciego, él tiene una visión de este hombre Ananías. Que él llega, Ananías llega y le pone las manos para que recobre la vista. Y entonces podemos comprender la conversión de Saulo. Esta conversión no lo va a entender la gente común, la gente que no conoce de Dios, la gente que no tiene visión espiritual. Yo creo que usted se va a meter en la historia de la conversión de Saulo cuando usted se recuerda de su nuevo nacimiento. Porque en Cristo nunca más seremos iguales. Tiene que haber ese nuevo nacimiento. Y vamos a ir a la palabra del Señor en el libro de Juan, en su capítulo 3. Amén. Dice la palabra del Señor que un día, amén, en una noche,
Dice la palabra del Señor que Nicodemo, fariseo principal de los judíos, él fue a Jesús de noche. A lo mejor porque pues no quería que nadie lo viera. A lo mejor era el único momento en la que podía encontrar a Jesús, porque Jesús siempre andaba de aldea en aldea haciendo milagros, pregonando libertad a los cautivos. Jesús era un hombre sumamente ocupado en la oración con Dios Padre. Él pasaba aún noches orando a Dios Padre. Entonces este hombre viene a Jesús de noche y él empieza a decirle: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios. Recordemos que él era fariseo y principal de los judíos. Él sabía de igual manera toda la palabra, toda la ley. Pero este hombre, él le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, las señales que tú haces, dice, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Pero Jesús, amén, le responde y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo dice: ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de su mamá por segunda vez y nacer de nuevo? Es algo que la mente humana no lo va a entender. Pero cuando Dios nos da esa luz, ese entendimiento, nosotros podemos entender a plenitud lo que es el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice: el que naciere de agua y del Espíritu, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Amados hermanos, es necesario que nosotros, si usted no ha conocido del Señor y usted quiere hoy entregar su vida, es necesario que usted haga esta confesión de fe con todo el corazón. No solamente de labios, no solamente con palabras, no, sino de corazón. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir sobre usted y su vida va a ser llena. Amén. Nuestra vida antes era una vida vacía, una vida incompleta, una vida miserable espiritualmente hablando. Porque nosotros podemos tener materialmente todos los lujos, un carro bueno, un carro del año, una casa lujosa o una casa, un trabajo bueno, pero espiritualmente está esa necesidad de Dios. Hay un vacío que no lo llenan las cosas materiales, sino que el único que lo puede llenar es Dios. Y el hombre allá afuera tiene necesidad de Dios. A veces no se da cuenta que hay una necesidad, pero esa necesidad ahí está. Esa necesidad ahí está. Y Dios está ahí para suplir esa necesidad. Está su presencia maravillosa. Amén. Dice la palabra del Señor Pablo. Él decía que antes de que naciere, Dios ya lo había escogido desde el vientre de su madre. Pablo lo había dicho. Y de igual manera, todos venimos con propósito.
En esta vida, amados hermanos, nadie viene por casualidad. Todos tienen propósito de Dios. Y ese propósito de Dios se va a cumplir. Estando en los caminos del Señor se va a cumplir. Amén. Nuestros planes a lo mejor son diferentes a los que el Señor tenía para nosotros. Yo no sé en qué situación, bajo qué circunstancia usted conoció a Dios. A lo mejor algunos venían huyendo de su país, como Jacob iba huyendo de su hermano Esaú. A lo mejor usted estaba en peligro de muerte por medio de una enfermedad, a lo mejor. Y usted conoció de Dios. Déjeme decirle que no es casualidad, es el propósito de Dios. Muchos de nosotros, cuando veníamos a este país, nosotros veníamos con la intención de hacer dinero, porque veníamos a lo mejor con una mente materialista, con tener a lo mejor dinero, hacer una casita allá en nuestro país, tener una vida mejor. Pero nos encontramos con algo mucho mejor. Nos encontramos con Jesús. Y ahora podemos comprender a plenitud por qué nosotros como hijos de Dios estamos en este país. Muchos de nosotros, ¿verdad? Hablo por mi persona. Yo no sabía que en este país yo iba a conocer del Señor. Yo venía huyendo de mi casa. Yo venía huyendo de mi casa por muchas cosas. Mas sin en cambio Dios me encontró, Dios me perdonó. Amén. Y ahora estamos en el camino del Señor para la gloria de Dios. Usted se ha preguntado qué sería de usted si Dios no lo hubiera encontrado. ¿Qué sería de usted? ¿Dónde estuviera usted? A lo mejor perdido en el pecado, en las drogas, en el alcohol, en el adulterio, en la fornicación, caminando por ese camino ancho que lo lleva a la perdición. Así estuviéramos nosotros, aún peor o menos, sin Dios. ¿Qué verían nuestros hijos? ¿Cómo estarían educados nuestros hijos? ¿Con malas palabras? ¿Con programas de niños que sabemos que aún se mueven los demonios por medio de esos juegos? Que viendo, ¿verdad? Una información, aquellos niños que lloran porque se despiertan de noche y sienten que están dentro de ese juego y los van a matar o se los van a llevar no sé para dónde. Muchos niños así están, con esos juegos, amén, en los cuales el enemigo los tiene cautivos, aún a niños, hermanos. ¿Cómo estuviera nuestra situación familiar, nuestro matrimonio? ¿Cómo estuviera nuestra vida? Déjeme decirle que si Cristo no está en su vida, entonces la vida que usted está llevando es una vida incompleta. Una vida triste. ¿Por qué? Porque Dios es el único que trae alegría a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, a nuestro corazón. Amén. Mas ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo está sobre nuestra vida y ahora somos salvos. Amén.
para la gloria de Dios, no porque nosotros seamos buenos, sino porque por su gracia, por su amor y su fidelidad, Él nos quiso dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Así que quiero leer una última cita bíblica para concluir esta hermosa palabra. Amén. En el libro de Colosenses, en su capítulo 2, en su versículo 13 y 14. Dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria sea nuestro Dios, aleluya, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aquella carta, ¿verdad?, que era contraria, que estaba en contra de nosotros, fue eliminada, fue clavada en la cruz, porque el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, al cual nosotros anunciamos, es un privilegio muy hermoso que nosotros como iglesia del Señor tenemos, de anunciar las buenas nuevas de salvación y saber que ese Dios de la Biblia, ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los patriarcas, de los profetas, de los apóstoles, ese Dios es nuestro Dios, aleluya. Y saber que es un Dios vivo, un Dios que permanece para siempre. Yo no sé si usted está alegre de tener a ese Dios tan grande en su corazón. Y saber que ese Dios tiene un plan, un propósito para su vida. Para mí es un privilegio saber que no siendo nada ni nadie, no somos nada. No somos nada, hermanos. Pero a Dios le plació poner su mirada en nosotros. A Dios le plació poner su mirada en usted, en su casa, en su matrimonio. Y que ahora ese Dios, el cual está en la Biblia, ahora pueda estar en mi corazón. Y que su Espíritu Santo nos abraza. No solamente en momentos buenos, sino que en aquellos momentos cuando a veces nosotros sentimos desmayar, cuando a veces las fuerzas se nos acaban, aun cuando pensamos que ya no vamos a poder seguir hacia adelante. Y llega el Señor y nos levanta nuestras manos, aleluya. Y nos da fuerzas para seguir adelante, para continuar en este camino en el cual tenemos muchas pruebas, en la cual la iglesia del Señor tiene que llorar, tiene que gemir. Pero en este camino quiero decirle, amados hermanos, que aun cuando su vida esté llena de problemas, quiero decirle de que usted no camina solo, de que usted no camina sola, de que el poderoso Dios de Israel va con usted abriendo camino. Allá por donde usted siente que ya no puede, el Señor está ahí. Ahí cuando usted a lo mejor ya se siente olvidada por Dios, no. Que Dios reprenda al diablo en esta hora y traiga pensamientos de paz, que traiga pensamientos de bien a su vida. Porque en este camino no estamos solos. La iglesia del Señor no está desamparada.
Dios está con nosotros. En medio de luchas, de problemas, en medio de cualquier situación, aleluya, la iglesia sigue caminando. No por nuestras propias fuerzas, no porque nosotros podamos ser buenos, sino que nuestro Dios está con nosotros. Porque Él conoce a los que son suyos. Porque Él nos conoce a todos. Así que si tú quieres aceptar a ese Dios que está en la palabra del Señor, ese Dios que encontró a Saulo, ese Dios que se le presentó a Abraham, que se le presentó a Jacob, a Moisés, a los profetas del ayer. Si tú quieres aceptar a ese Dios maravilloso, tan grande, tan sublime, tan santo, tan poderoso, tan Dios, yo te invito a que tú alces tu mano ahí donde tú estás y tú hagas esta confesión de fe y tú puedas decirle: Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora, perdona mis pecados, límpiame de pies a cabeza, limpia mi mente, limpia mi corazón. Perdona todos mis pecados, todas mis maldades, bórralas y échalas al fondo de la mar. Te recibo en mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi Salvador. Porque creo que tú eres Dios. Creo que tú eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí. Ayúdame a guardarme en santidad, en obediencia a ti, en comunión contigo, por medio de la oración, de la lectura de tu palabra. Gracias, Señor, por salvarme, porque sé que tú me amas. Gracias, Señor Jesús, en esta hora por tu palabra. Te doy gracias, Señor, y te bendigo. Te doy a ti la gloria, Señor. Te doy a ti la honra, mi Dios, aleluya. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor. Oramos, Señor, por Iris Rodríguez, Señor. Ella está en Puerto Rico, Señor. A ella lo operaron de